primera clase, les pido que por favor tengan a mano el PPT y así puedan seguirme en lo que les voy comentando. El primer PPT es Introducción a la Psicofisiología. La primera parte habla de lo que es ciencia, o sea, comenzamos con eso. ¿Qué es ciencia? Ciencia es todo un método que nos sirve para abordar un conocimiento. Toda ciencia, según lo que nos dice Larry Lauda, debe tener evidencias y debe ser aplicable. Es decir, que es importante que, y según lo que estamos viendo en cuanto a los avances en las ciencias buscan hoy en día, por ejemplo, la medicina y la psicología, buscan basarse en evidencia. Bueno, habrán escuchado por ahí la psicología basada en evidencias, la medicina basada en evidencias. O sea, estamos buscando eso, estamos buscando que todo aquello que nosotros teorizamos sea comprobado por pruebas científicas provenientes de una investigación que sea sistemática y que tenga ensayos de tipo controlados, ¿sí? La mayoría de las nuevas teorías tratan de ceñirse a esto, a poder replicar aquello y observar aquello que nosotros estamos teorizando. Ok, existen diferentes tipos de ciencias. Existen unas ciencias que son básicas y otras ciencias que son aplicadas. Las ciencias básicas también se le llaman investigaciones fundamentales o ciencias puras, ¿sí? Estas están dirigidas a incrementar un conocimiento, mientras que una ciencia aplicada está dirigida por sobre todo a resolver problemas prácticos. Esa es la intención de las ciencias aplicadas. Como ciencias aplicadas les puedo decir que las ciencias, como mayor ejemplo de las ciencias aplicadas encontramos a las ciencias clínicas. Todas las ciencias clínicas son ciencias aplicadas. Como ciencias básicas podemos tener, por ejemplo, la química, la genética, la farmacología, la biología, la psicología. Como ciencias clínicas tenemos la neurología, la neurofisiología, la neuroinmunología, la neurogenética, la psicología clínica. Si se dan cuenta, la psicología puede ser básica o aplicada. Es básica cuando hablamos de incrementar un conocimiento. Por ejemplo, cuando la psicología busca, por ejemplo, investigar acerca de lo que es la personalidad. Ahí estamos haciendo ciencia básica. Cuando investigamos, por ejemplo, acerca del desarrollo del ser humano, estamos haciendo ciencia básica. Pero cuando hacemos, por ejemplo, estrategias de intervención para la recuperación de la ansiedad, estamos haciendo ciencia aplicada, estamos haciendo psicología clínica. ¿Entienden la diferencia? Bueno, una ciencia clínica básica que a nosotros nos interesa es la neurofisiología. ¿Por qué? La neurofisiología es la rama, ¿sí?, de la fisiología que estudia el sistema nervioso. Esto es importante entenderlo porque la neurofisiología se deriva de una ciencia clínica como la fisiología. No es una neurociencia, es una ciencia clínica. ¿Okay? Otra ciencia clínica que a nosotros nos interesa conocer es la neurología. La neurología es aquella disciplina que estudia el sistema nervioso en su estado normal y patológico. Yo ahí les puse unas diapositivas acerca del método clínico de la neurología, como para que podamos entender bajo qué parámetros estudiamos dentro de la neurología al sistema nervioso. La primera parte tiene que ver con la identificación de síntomas y signos que normalmente se hacen a través de una exploración clínica, un interrogatorio que normalmente es la anamnesis, la entrevista clásica, y una exploración física. ¿Sí? Esos son, digamos, el primer paso dentro del método en la neurología. El segundo paso, los síntomas físicos se interpretan en términos anatómicos y fisiológicos, ¿sí?, en cuanto a estructura y función, anatomía y fisiología. A partir del diagnóstico anatómico y otros datos médicos, como por ejemplo el modo de inicio de los síntomas, la rapidez del inicio, la evolución, etc. Esto nos va dando información para poder deducir un posible diagnóstico de tipo patológico. ¿Sí? Esto nos permite hacer hipótesis diagnósticas acerca del diagnóstico patológico. El tercer paso sería la localización del proceso patológico
donde se reconoce normalmente un grupo característico de síntomas y signos. A esto se le llama diagnóstico sindrómico. ¿Qué es el diagnóstico sindrómico? Es la identificación de las partes del sistema nervioso afectadas y que normalmente están relacionadas con ciertos síntomas y signos. Ese es el diagnóstico de síndrome. Por ejemplo, un síndrome apráxico, que tiene que ver con unas alteraciones del movimiento, ¿sí? Eso es un diagnóstico sindrómico. Una patología X puede tener varios diagnósticos de síndromes. Por ejemplo, el Alzheimer. El Alzheimer es una patología, ¿tá? Pero ese diagnóstico patológico, como el Alzheimer, puede tener varios diagnósticos sindrómicos. Por ejemplo, uno de sus diagnósticos sindrómicos es la amnesia, ¿sí? Todo paciente con Alzheimer tiene amnesia, ¿sí? A ver si entendemos la diferencia. El paso número 5 es cuando se identifica la causalidad de la enfermedad. Se puede determinar el diagnóstico etiológico. Cuando nosotros sabemos por qué está causado aquello que tiene el paciente, entonces estamos hablando del diagnóstico etiológico. Por ejemplo, decimos que esto puede ser genético, o podemos decir que esto es madurativo, o podemos decir que esto es genético, madurativo o por noxa, por alteración. Supongamos un paciente con un accidente cerebrovascular que tiene un golpe, un traumatismo craneoencefálico o tiene un accidente cerebrovascular. Eso es una noxa, una alteración, una lesión del cerebro. Y ese sería su diagnóstico etiológico. Más eso no es su diagnóstico patológico ni tampoco sindrómico. Son diferentes tipos de diagnóstico. ¿Entienden la diferencia? O sea, un paciente con ACV puede ser el ACV la causa, pero eso no quiere decir que ese sea su diagnóstico de síndrome.